hoy, en este día, viviendo en momentos trascendentales, momentos muy importantes para la iglesia, y sabiendo lo que se avecina para este mundo, porque el Señor Jesucristo nos lo anunció, y mi tema arranca de aquí para allá, ¿verdad? Porque nuestra visión es predicar el Evangelio, pero predicarlo con visión. Sabemos que estamos en tiempos donde han comenzado los principios de dolores. Y no somos de las personas de que nos dejamos llevar por una emoción, de ninguna manera. Venimos predicando esta palabra hace años. Y creemos que para el Señor 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. Así que, sabiendo de que los personajes que nosotros llamamos espiritualmente hablando serpientes y escorpiones están por todos lados, por donde usted crea y se imagine, ahí están las serpientes y los escorpiones. Toda la élite que trabaja con ellos, desde el grado más alto en la masonería, en los Rosacruces, en los Illuminatis, y luego toda organización hasta pasar por los brujos, hechiceros, adivinos y toda esa gama hasta terminar en lo último. Así como en el rango del ejército del diablo, el Señor lo reprenda. Hay desde príncipes hasta los demonios más pequeños, pero más asquerosos. La verdad es que el pueblo de Dios carece mucho de enseñanza, de sabiduría, porque estamos entrando en un tiempo donde el imperio que se acerca, este orden mundial nuevo, es un orden que sin ambajes van a practicar y practican la hechicería, y será un tiempo donde todo se encamina a lo oculto, a lo místico, a lo misterioso, y podemos verlo nosotros ahora mismo, como nosotros solemos decir. Y tengo una palabra para leerla, que ya todos la conocen. Pero también podemos ver nosotros cómo los antiguos sufrían estas batallas. Sufrían estas batallas espirituales, batallas que se ordenan desde el mundo espiritual y llegan al mundo físico. Y muchas veces el creyente, por no saberlo o ignorarlas, está sufriendo de todas estas cosas sin darse cuenta qué es lo que está pasando. Y por falta de información, por falta de informarse, por falta de no capacitarse en esta área. Recuerdo que uno de los primeros trabajos en mi iglesia fue ser parte del Ministerio de Liberación. Y la gloria sea para el Señor. Yo era la persona que encabezaba cuando había que liberar a alguien, cuando había que botar un altar satánico, cuando había que orar por una bruja que se había convertido. Ahí me llamaban a mí. Así que imagínese usted, si usted le hace la guerra al diablo y a los demonios, imagínese que no le van a tirar para atrás frutas ricas, ni dulces, ni galletitas. Lo que le van a tirar van a ser dardos encendidos. De esto quiero desarrollar un tema y comenzarlo hoy. Hoy vamos a comenzar
o el tema número uno de esta guerra espiritual, que hoy más que nunca tenemos que prepararnos, porque ya el anticristo, que ese espíritu está trabajando desde hace muchos años, desde el tiempo de la iglesia primitiva, ya ellos quieren que la iglesia desaparezca, porque el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4, 5, lo dice muy claro, de que no se manifiesta el inicuo, porque hay alguien que al postrer estado lo está estorbando. Y esa es la iglesia del Señor, que está estorbando con la oración, con el ayuno, con la guerra espiritual, estorbándolos. Y no se pueden manifestar de la manera como quisieran. Porque aquí me dice a mí la escritura, ahí mismo en el capítulo 2 de Tesalónica, de que hará milagros, prodigios, y aún hará descender fuego del cielo. Milagros, dice el apóstol en revelación del Espíritu Santo, milagros mentirosos. Milagros mentirosos porque vienen de una fuente que es el mismo diablo, que le dota de poder a este hombre que para desgracia le tocó ese papel de ser anticristo. Lo dota de todo ese poder para que pueda hacer todas estas cosas y suyugar al que no se quiera someter al imperio. Bueno, si hoy no lo pueden hacer abiertamente, siempre han estado atacando al pueblo de Dios. Pues usted sabe que los demonios no tienen más oportunidad de subir al cielo. Pues por esa causa aborrecen a nuestro Dios. Y como no pueden hacerle nada a nuestro Dios, entonces atacan al pueblo de Dios. Y como son entidades que tienen una sabiduría diabólica, una sabiduría satánica, que al fin conocen mucho de la vida de los creyentes, de los pastores, de los líderes. Y nosotros encontramos cruentas batallas. Una que podemos hablar es la batalla de David y el gigante Goliat. Como Goliat, que era un híbrido, o sea, un hombre mezclado, cruzado, pues tenía genes de demonios y tenía parte humana. Eran personajes que no podían servir a Dios, pues ya traían la genética de los demonios. Y él vino contra David en el nombre de sus dioses, de sus en plural, por no decir en nombre de sus demonios. Y le amenazó y dijo: hoy daré tu carne a las bestias del campo. Vamos a decirlo así. Mas David, que era un guerrero, que cantaba y ministraba a Dios, y que cantaba los salmos que él mismo arreglaba, le contestó: tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, de Yahweh, y yo entregaré tu carne a las bestias del campo, y a las aves de rapiña del cielo. Entonces, miramos nosotros una confrontación espiritual en esa pelea. Lógicamente gana el que ve en nombre de Jehová, que es David. David no ganó por ser David. David ganó porque iba en el nombre de Jehová. Y era un adorador. Era un hombre entregado en la comunión al Dios de Israel.
batallas que miramos nosotros como las que libró Elías con los 400 profetas de Baal, pero que al final vemos nosotros como la misma líder de estos profetas, que eran adivinos, hechiceros, brujos. La líder de ella era Jezabel, la esposa del rey Acab. Vemos que esta mujer se levanta lógicamente en una forma espiritual, aunque visible, pero era una guerra espiritual, y amenaza a Elías y le dice: mañana a esta misma hora yo te pondré como tú pusiste a los profetas de Baal. Y Elías entró en temor, en miedo. Fue una confrontación entre los ángeles del Señor y los demonios que gobernaban a ese reinado de Acab y de Jezabel, que era una sacerdotisa de Baal. Y vemos nosotros que al final gana Elías la batalla. ¿Por qué? Porque este Elías profetizó que a Acab se le iban a comer los perros en el mismo lugar donde entregó a Nabot, el que tenía le arrebataron la viña. Es otra historia, pero para parafrasearle, cómo esas batallas vienen dándose desde el huerto del Edén, donde miramos al mismo diablo conquistar a Eva y luego conquistar a Adán y quitarle el reino. Y desde allá hasta donde nosotros estamos en una batalla, nosotros por el reino. Ahora bien, el Señor le ha permitido que Él sea el príncipe de este mundo, y por eso es que Él aborrece el pueblo de Dios. Y al aborrecer el pueblo de Dios, entonces ordena a todo su séquito, a sus sacerdotes, que son los de alta posición, como ya le dije, aquellos que son satanistas de un alto nivel, como el grado mayor de los masones, donde podemos ver nosotros sacrificios de niños, que beben la sangre de los niños, comen la carne de los niños, sacrificio de vírgenes, de señoritas, y cuánta cosa horrible que se da en ese mundo, porque Satanás lo que les pide es sangre, vidas, almas. Él, sabiendo que está perdido, quiere almas para llevarlas al infierno. Así que esta es la batalla que estamos librando, y qué bueno que el pueblo de Dios se dé cuenta acerca de la batalla que estamos librando, y que solamente por encimita lo hemos oído decir. Y muchas veces hay hermanos que están sufriendo grandes ataques y no saben de dónde vienen, porque no tienen el conocimiento acerca de con quién están peleando. Alguien dijo: conoce bien a tu enemigo y respétalo. Y respétalo. Todo aquel que respeta a su enemigo va a ganar una batalla, porque sabe que su enemigo no es nada fácil, pero que si lo respetamos, vamos a poder enfrentarlo con armas poderosas, como son las armas de nuestro Dios Padre Celestial. Y ahora que tenemos la sangre de Cristo, en el pacto antiguo no tenían la sangre de Cristo. La iglesia tiene la sangre de Cristo ahora, que es poderosísima. Poderosísima. Porque el diablo y los demonios, cuando escuchan decir la sangre de Cristo, tiemblan. Tiembla el infierno, porque saben que aquella sangre los venció, que aquella sangre los derrotó. Pero no en el antiguo pacto.
Por eso miramos en el Antiguo Pacto cómo reyes venían. En el libro de los Jueces podemos darnos cuenta nosotros cómo reyes venían, adoraban, porque iban recibiendo las herencias de sus padres, y se levantaba otro rey nuevo y así edificaba altares a Baal, a Cera. Hacían sacrificios de niños. Aún la Escritura dice que entregaron sus hijos a Moloch, los quemaron. Como dice el Señor y les reclama: ustedes entregaron mis niños, porque las almas son del Señor. Entonces, la responsabilidad de la iglesia de poder librar una batalla conociendo con quién está peleando. Recuerdo que conocí un hombre que nunca se estaba quieto. Le ponían una silla y estaba viendo. Y alguien me dijo: es que ese hombre tiene mosca. El que me estaba diciendo que eso era mosca es como que ese hombre tenía un demonio que lo dirigía, y lógicamente lo tenía, porque este hombre había matado a muchos hombres por defensa. Y eso que él miraba para la puerta, miraba para atrás y todo eso, y nunca estaba quieto, era porque él temía que vinieran a quitarle la vida por venganza. Bueno, cuento esta analogía solamente para que nosotros nos demos cuenta que los ataques que nos van a venir de cualquier ángulo, Dice aquí el capítulo 6, versículo 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice que por esa causa nos debemos de fortalecer nosotros, tomar fuerza en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, porque estamos enfrentando principados, gobernadores de las tinieblas, y tenemos que estar fortalecidos en el espíritu nosotros, intercediendo en otras lenguas, en el espíritu. Y como dice la palabra del Señor en los evangelios, velando en todo. Aquí mismo le dice Pablo, ya terminando esta porción, velando en todo tiempo. Y la palabra velar en todo tiempo es estar despierto, estar conscientes de que nosotros tenemos una lucha. Y que cuando ganamos una batalla debemos de estar fortalecidos, porque se avecina otra batalla. Lógicamente el Señor nos da a nosotros un espacio de tiempo para reponernos y tomar fuerzas. Hace poco un joven me dijo muy contento: hermano, me bauticé. Creo que por eso me han venido ataques. Pero yo le decía a él: los ataques te están viniendo porque te bautizaste, y prepárate que te van a venir más ataques según te vayas preparando para servir en el reino. Porque también, así como Satanás tiene principados y tiene toda una escala de soldados, de la misma manera el Señor, que tiene dos ejércitos a la vez: el ejército espiritual y el ejército de la iglesia. Ellos tienen el ejército de los hombres que les sirven y mujeres, y tienen el ejército de demonios. Ahí está la guerra, ahí están los equipos de guerra. Mientras que los brujos, los hechiceros, los satanistas, estos que son de alto rango, sacerdotes, sacerdotisas, ellos son los que hacen la planificación ordenada por el mismo diablo, porque a ellos se les aparece el diablo y les ordena y les da un plan a desarrollar. Luego, como cualquier general de guerra, trazan la batalla, calculan los golpes y las consecuencias de los ataques. Qué triste saber de que el pueblo de Dios ignora mucho estas cosas. Y más sabiendo de que le han estado predicando cositas así por encima,
como quien dice leche, le están dando leche, y entonces nunca estos pastores, estos maestros permiten que el pueblo madure en esa área. Porque saben ellos que si el creyente, porque ese es un plan diabólico también, porque ellos saben que el día que un creyente evangélico madura y aprende a conocer cómo el enemigo le va a pelear, entonces este creyente que ha crecido en esta área de guerra espiritual gana batallas, y juntamente con las batallas vienen los botines que va a recoger. Así es, no le busque otro lado a esta enseñanza, que así es. Porque en lo físico, cuando Israel ganaba una batalla, se quedaba con todos los bienes de los enemigos. Oro, plata, vestidos, póngale usted todas las riquezas. De la misma manera, si nosotros ganamos una batalla, vamos a quedarnos con el botín del enemigo. Porque aquel está peleando todo. Por eso que miramos, y más tarde le voy a contar un pequeño testimonio de mi amado. Por eso vemos que hay creyentes que están sufriendo en áreas económicas. Vamos a suponer y vamos a hablar del área económica, en un área donde golpea el seno familiar, un área donde el esposo y la esposa discuten por economía y se les está yendo bien. Satanás trata de separar las cuentas, una cuenta en nombre de la mujer, una cuenta en nombre del esposo. Y que uno tenga que quitarle prestado al otro, y que el otro abuse del otro, que tiene que pagarlo todo porque es hombre. Y entonces ahí se generan estas batallas, estas guerras en el seno del hogar, donde el enemigo encuentra cabida para lanzar su ataque a la familia, y de esa manera poder destruir el hogar y destruir al creyente también, porque logra dos cometidos: uno, destruir el hogar; dos, que esos miembros de la iglesia se vayan del cuerpo de Cristo y que los hijos queden solos. Y ahí viene la frustración de los hijos cuando quedan con una madre soltera, o cuando vienen los pleitos por quién se va a quedar con los hijos. Todas esas son batallas, todas esas son luchas que nosotros tenemos que ir conociendo para poder pelear contra el enemigo. ¿Y qué vamos a usar nosotros? Bueno, algo bueno, no voy a decir que es sencillo, porque este es el corazón de Dios, el arma más poderosa de Dios, que se la diga un poquito más allá. Pero ellos van a estar usando estrategias, como poner rebeldía en tu hijo para amargarte la vida. Tu hijo, que tú has hecho planes con tu hijo para que llegue a ser un gran hombre de Dios, para que triunfe en este mundo. Y entonces aquellos deseos y aquellos anhelos que tenías para tu hijo se vienen viendo truncados, porque él sabe que por ahí te puede dar duro y por ahí te puede arruinar. Arruinar si no conoces las estrategias del enemigo. Porque nosotros tenemos las armas de nuestras milicias, según de Corintios. Las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. En un momentito que después, esto va a durar mucho, 2 o 3 mensajes quizás. Porque si nosotros conocemos la estrategia, ¿qué es lo que está pasando con mi hijo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué actitud voy a tomar yo para pelearle esa batalla y ganarle esa batalla al enemigo? Porque si no conocemos nosotros la estrategia que el enemigo está tomando, o que si es el enemigo que está causando ese problema en el hijo o en la hija. Mayormente vemos nosotros como las familias que tienen muchachas, señoritas, tienen más batallas que los que tienen varones.
porque luego viene la jovencita y sus hormonas se le revuelven y ya se cree que es mujer y anda con un noviecito y de repente sale embarazada y el varoncito no quiere casarse con ella, así que la deja embarazada. Y hay madres que, no conociendo la estrategia del enemigo, han botado la muchacha de la casa con todo y su embarazo, no sabiendo que ahí el único culpable que puede haber es el creyente mayor, que debe de conocer con quién está peleando y quién es el que le está haciendo la guerra y cómo le debe de contestar al enemigo. Lógicamente tenemos varias herramientas para poder luchar y para poder ganar batallas. Acuerde lo que dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Pero ya le voy a hablar yo cómo se resiste al diablo. Dice: y resistid al diablo y de vosotros huirá, porque él tiene que huir. Cuando Jesús se pone de pie, el que derramó su sangre, y muestra sus manos horadadas por los clavos, pues el diablo ni discusión ni va a decir ninguna palabra, sino que como el perro con el rabo bajo las patas, tiene que huir. Se tiene que ir, porque ¿cómo va a pelear con el Cristo resucitado? ¿Cómo va a pelear en contra de Yeshua? Si no solamente venció al diablo el Señor, Colosenses capítulo 2, no solamente venció al diablo, sino que venció a los principados. Yeshua se enfrentó al mundo físico, al ejército físico y al ejército espiritual, y los venció a todos. Venció la muerte, venció todo aquello que podía ser un estorbo para que la persona entre al evangelio y reciba la buena nueva de salvación. Volviendo a que el creyente debe de informarse, conocer, buscar, preguntarle al Espíritu Santo. Él nos va a dar la respuesta de lo que tenemos que hacer. Y como vamos creciendo y buscando el crecimiento, si nosotros prestamos nuestra atención, nuestros sentidos, todo nuestro ser al Espíritu Santo, Él nos va a ir preparando para esas batallas que se libran. Batallas que muchas veces nosotros decimos: no soporto más, no soporto más. Recordemos de que el Señor le dijo a Josué capítulo 1 versículo 9, sabiendo que Josué se iba a enfrentar a los principados, se iba a enfrentar a los adoradores de los demonios y a las serpientes y a los escorpiones, a la simiente del diablo. Se iba a enfrentar Josué, hablando de todos aquellos pueblos de gigantes que adoraban demonios. Le dijo: yo no te dejaré, no me apartaré de ti, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero esfuérzate y sé valiente. Y no temas, no desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solamente te ordeno que pongas por obra la palabra y que medites en ella de día y de noche, para que hagas prosperar tus caminos. Y aquí la palabra prosperar, los caminos implican una variedad de cosas. Como ya dije yo, si ganas una batalla espiritual que estás viviendo, detrás de esa batalla que tú vas a ganar, hay un botín que recoger. Y debes de saberlo, porque si lo ignoras, no lo vas a alcanzar.
porque vas a dejar botado tu botín. Acuérdate que debemos de conocer ese paso, porque en la batalla está bien estar viviendo una limitación por batallas espirituales, pero estar viviendo una batalla espiritual por estar sentado, dormitando, pereceando, como dice el proverbista, que el mendigo, el pobre, el harapiento, en un segundo que se duerme así, viene como caminante la miseria, la pobreza, viene la polilla y le come hasta la ropa. Y hay personas que están pasando esos ataques y no salen de ahí, no saben por qué no prosperan, porque hay una mala enseñanza. Que nosotros como seres humanos creemos que si trabajamos duro, si hacemos grandes negocios, nosotros vamos a salir adelante, y en parte es verdad, pero recordemos una cosa, que así como el animalito ese que se llama el gorgojo, que se come el arroz, que entra a una fruta y ni siquiera la ve, ni siquiera ve por dónde entró, y cuando parte la fruta está por dentro contaminada con larvas de gorgojo, con gorgojo. Se comieron la fruta y él no comió la fruta, o le pican el arroz, le pican. Esa es una analogía nada más de cómo pueden entrar esos ataques a la familia y no darse cuenta de que vino como caminante. Esa desgracia, que es un ataque espiritual lanzado a la economía y dañando la economía, entonces daña la salud, daña la vida de la gente, el pensamiento, los nervios, y luego vienen las enfermedades, frustraciones, vienen enfermedades nerviosas, insomnios, porque el ataque es dirigido para que el creyente padezca de muchas cosas y pueda quedar fuera de batalla. Sacarlo del cuerpo de Cristo. Ese es el plan. Que él pierda no solamente posesiones, comida, vestido, pero que pierda su alma también. No, es un diablo malo y perverso, sucio. Que sus armas son sucias. Son armas traicioneras. Y en ese mundo espiritual se indaga todo acerca del creyente, a ver cómo vive, cómo ora, cómo está dedicado a la obra del Señor. Todo eso se indaga. Y entonces buscan una rendija, como dice la palabra del Señor, que levanta atalayas para que se pongan en la brecha. Y el enemigo no pueda pasar por la brecha, no pueda pasar por ese orificio. Entonces debemos de tener cuidado de no abrir esas brechas. Abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. Si tú has abierto alguna puerta, inmediatamente te vas de rodillas y pides perdón y pides que el Señor te lave con la sangre de Cristo. Así dice la palabra. Inmediatamente se cierra esa puerta. Pero volvamos otra vez a los creyentes descuidados, que son buenos creyentes, van a la iglesia siempre, participan, son líderes, pero no salen de aquella situación. Y se llegan a creer la mentira de que Dios los quiere así, de esa manera. Que vivan en pobreza, en calamidades, que los hijos no se puedan gozar de una buena comida, de una buena ropa. No estoy hablando de millones, por favor. No quiero que me malentienda con aquellos que predican el mensaje de la falsa prosperidad y no enseñan nada de esto. Porque ellos lo que quieren es que la gente siga engañada, para seguirle sacando. Porque si a nosotros se nos adiestra bien, se nos enseña bien, se nos educa bien como creyentes, nosotros vamos a poder escalar peldaños. El Señor dice que hay unos que dan a 90
y otros dan a 60. Será porque se acostumbran a quedarse en ese nivel, y otros dan a 30. Se acostumbraron a quedarse en ese nivel, y otros dan a 10. Son aquellos que dicen, ay, pero es que yo no puedo. Ay, pero yo soy débil. Pero el apóstol Pablo dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Allí, en la debilidad, ahí se glorifica el Señor. Porque cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes. Yo creo que me va entendiendo ya. Y entonces muchos creyentes están sufriendo. Porque les da igual que esté el enemigo con un martillo en la cabeza dándole. No, pues yo estoy en santidad, yo tengo salvación y está bien, y está bueno. Pero ya está bien. El proverbista dice que no permitas que los pajarillos estén rondeando tu cabeza. Porque si los pajarillos están dándole vuelta a tu cabeza allí, volando alrededor de la cabeza, van a querer pararse en la cabeza y hacer un nido allí. Y a poner polluelos allí, que son símbolos de los que hacen los demonios. Dice que es un demonio que sale de un cuerpo y luego que el cuerpo está limpio, barrido, ordenado, dijo el Señor Jesucristo, va y no entra solo, sino que va a traer 7 más malos que él. O sea que ellos están interesados en que vengan más demonios a la vida de las personas. Estamos hablando nosotros de personas que han padecido una pobreza económica y que todo lo que hacen es como dicen en el mundo, como que echa sal al agua o se lo echa en el bolsillo roto. Y para eso hay armas. Hay armas como la siembra. Sembrar en un hermano pobre, compartir tu pan con el hambriento, dar ofrendas a la iglesia. Y ahora no te voy a poner el diezmo como mandamiento, como hacen estos, que el diezmo es más sagrado que el mismo Cristo para ellos. Y hasta maldicen al pueblo con Malaquías 3:10. Donde dice, maldito soy con maldición todos vosotros. Mandamiento para Israel. Ya, mandamiento para Israel. A la iglesia no se le pusieron mandamientos. Sí tenemos que guardar todos los mandamientos, pero en la gracia somos libres de la ley. Y si diezmamos en la gracia, en agradecimiento. Y cuando no tenemos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero ahí dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 9, si no me equivoco, versículo 27 me parece. Dice que al que da pan al que come y semilla al que siembra, va a aumentar su sementera. Porque dando es como se recibe. Y Dios ama al dador alegre. Y el que da al pobre, a Dios presta. Y el que piensa en el pobre en el día malo, Jehová le va a librar de la tribulación. Vio cómo hay armas para golpear la parte que el enemigo le interesa golpear en la familia. Porque juntamente con el problema económico viene el problema de la salud. Luego ese demonio trae otro que golpea la salud de la familia, que no saben qué tienen. Me acabo de encontrar con un hombre que no puede dormir, me dijo. No puedo conciliar el sueño, tengo que ver pastillas. Le dije yo le doy la medicina. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero esto es sirviendo a Dios en santidad. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. No dice me haces dormir confiado, me haces vivir confiado. Porque si vivimos confiados, vamos a dormir confiados. Pero si vivimos en una zozobra, la salud será dañada. Y luego esta persona que no duerme, vamos a poner
solamente un ejemplo, pues son muchos. Esta persona que no duerme por la problemática económica que tiene, ¿cómo va a hacer para darle comer a los hijos? No tiene para pagar la renta, no tiene para esto, no tiene para lo otro. Ok, comienza a padecer insomnio, y ya después de mucho tiempo de insomnio ya le fallan los nervios, y si logra ir al médico le van a recetar somníferos, pastillas para dormir, pastillas para calmar los nervios, y mientras va pasando el tiempo, ese creyente se va volviendo loco, hasta que queda loco. ¿Ha escuchado decir usted quedó loco de leer tanto la Biblia? No, no es eso. No es eso. Es que no puede pelear, usted no puede pelear en contra de un enemigo que no lo conoce. Y si no está preparado, no puede pelear contra un enemigo que lo va a derrotar. Escuché al siervo Gigi Ávila, con el permiso del Señor voy a tomar su nombre, un siervo de Dios, que decía, en una ocasión había una muchacha endemoniada. Todos los creyentes que llegaban a liberarla les daba una paliza y los mandaba con las ropas rotas y golpeados, moreteados. Y entonces encontraron al hermano Gigi Ávila y le dijeron, hermano Gigi, usted es el hombre que va a liberar a mi hija. Hermano Gigi dijo, espérese, voy a ir a orar. Y fue a orar y le dijo, Señor, si tú me mandas yo voy, pero si tú no me mandas no voy. El Señor le dijo, ve que yo estoy contigo. Cuando llegó de la muchacha endemoniada, el demonio le dijo, tú no te acercas a mí. No te acercas a mí. Y el hermano Gigi vino y le puso la mano en la cabeza. Fuera en el nombre de Jesús. Se fue el demonio, quedó libre cada mujer. Nadie podía liberarla. Porque tenemos que ir a la fuente de poder primero. No que Cristo está conmigo, yo voy a imponer manos sobre los endemoniados, porque así me dice la palabra de Dios. Y sucede que esa persona regresa golpeada espiritualmente quizás, y el demonio no se fue. Tenemos que ir a la fuente de poder primero. Es ahí de rodillas como se ganan las batallas. Como dijo Margaret Thatcher, le tengo más temor a un hombre, estoy hablando de la secretaria de Reino Unido, de la primer ministro, que fue primer ministro de Reino Unido. Yo le tengo más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército listo para atacarme. Y es que cuando tú te vas de rodillas o yo me voy de rodillas, las cosas cambian. Abashakitamando, Abashandarabasaya. Las cosas cambian. Y si tú no sabes y no tienes una estrategia, tú clama hasta que el Espíritu Santo te diga, tal cosa es lo que te está pasando. Levántate y reprende a ese principado que te está haciendo la guerra. Bueno, yo voy a contar este testimonio, lo voy a dejar para la parte 2 de lo que estoy enseñando. Porque estamos en un tiempo donde los demonios se personalifican, se hacen personas, mejor dicho, personifican. Y están en una constante guerra en contra de la iglesia. Por eso es que estamos viendo ahora que están cerrando templos, que están prohibiendo cantarles, que están haciendo esto. A ellos les prohibimos que le canten a su diablo. A ellos, porque nosotros tenemos el poder. Con nosotros está Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso cada creyente tiene que saberlo. Pero volviendo a la persona que se acostumbra a vivir en esa situación, en ese ataque, y luego viene la niña, le sale embarazada, otra desgracia más, no pueden darle comer a ese niño le espera un futuro de ignorancia. A esa muchacha le espera juntarse con otro muchacho, tener otro hijo de otro hombre, y así sucesivamente va creciendo la desgracia en una familia que son del Señor, pero que viven en ignorancia. No pueden sacudirse. En una ocasión, fuimos nosotros a evangelizar con mi esposa en el Bronx, Nueva York, cuando era difícil vivir en el Bronx, por la delincuencia, la brujería, la hechicería que había ahí.
Y recuerdo que tuvimos unas grandes luchas, nosotros tocando puertas. Nos salían gente brujos, nos salían con perros. Y recuerdo que cuando regresamos venimos al culto, porque eso era todos los domingos. Cuando terminábamos el tiempo de evangelismo, veníamos al culto. Y cuando yo me fui de rodillas al púlpito, yo tenía una gran tristeza. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y le dije: Señor, ¿qué es lo que tengo, Señor? Si yo me fui bien, ¿por qué estoy llorando ahora? Y comenzó el: Señor, libérame, Señor, libérame, Señor, libérame. Y de repente, amados, los que están presentes ahorita en el chat y los que van a venir, van a abrir este video, comenzó a saltarme. No me había quitado mi jacket de frío y comenzó a saltar esto así. ¡Tum! Estaba pegado el demonio en mi ropa. Santo el Señor, santo es su nombre. No pudo resistir la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando un creyente viene sometido a Dios, de la misma manera los demonios se pegan en las paredes, se pegan en la ropa, se pegan, así como llegan las cucarachas, llegan la polilla, se come la ropa, llegan las cucarachas, y hay cucarachas por donde quiera, los ratones bailan en la casa, bueno, ¿qué más le podría decir? Y no sabemos que todo eso son efectos de la guerra espiritual que estamos viviendo. Porque en la guerra espiritual que estamos viviendo hay brujas y brujos trabajando en contra de nosotros, que hacen envíos de plagas, de pestes, de enfermedades, que comenzó con un problema económico. Y luego la persona comienza a ver sombras, comienza a tener sueños, vive persecuciones en los sueños. Yo las he pasado, porque era la persona que liberaba, que tenían como ministro de liberación en la iglesia. Yo recibía cruentos ataques. Yo era atacado fuertemente. Pero como yo sabía que iba a ser atacado fuertemente, ayunaba y me sometía a aquellos padecimientos, a aquellos ataques bárbaros. Ataques que ni zapatos quería el diablo que yo tuviera. Hasta que llegaba el momento de que las cadenas se rompían. Cuando el Cristo de la gloria se ponía de pie y decía: ya basta, mira, ya basta. Abba, Shanda, siento el espíritu del Nazareno aquí conmigo y con usted también. Tuve una prueba que duró como 6 años. 6 años donde cualquiera hubiera pegado carrera. Cualquiera que no supiera la guerra que estaba pasando. La lucha que Dios la permitía para que yo creciera. Para que yo creciera. Porque tenía un llamado a atar principados y demonios. Echarlos fuera. A resistir a brujos. Y el Señor me estaba preparando. Y en ese tiempo se dio el lujo del enemigo. Con enfermedades, con pobreza, con esto, con lo otro. Pero como yo estaba en santidad y buscando de Dios y predicando el evangelio en todo tiempo. Hasta que se rompió. Hasta que terminó el tiempo. Y vino la liberación. Y con la liberación vino la libertad económica también. Alabado sea el nombre del Señor en este día. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Que se le cae la olla de sopa. Se le cae el plato. Se le cae la cuchara. ¿No oye usted un adagio gay por ahí? Cuando se le cae la cuchara, se le cae el tenedor, se le cae el caldero, la sopa se arruinó, la comida se arruinó. Y pasan cosas en la casa. Escucha ruidos en la casa. En una ocasión me levanté a orar de madrugada y le dieron ese golpe a la puerta como para tumbarla, y yo me volví sin levantarme y le dije: cállate, demonio, ¿por qué me interrumpes cuando estoy en Abasanda, Abasita, Abasanda? ¿Por qué me interrumpes cuando estoy en comunión con mi Dios? Fuera de aquí.
Tengo la comunión, que es lo más santo, con el Señor. Es una guerra espiritual. Debemos de saberla cuando te entra miedo. Y si te entra miedo, invoca la sangre de Cristo. Invoca la sangre, que es poderosa. Lea la palabra. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Nos cubre, nos sana. Es la garantía que tenemos, la sangre de Cristo. Hay que clamarla. Aleluya. Porque sin Él nada somos. Recuerda algo, sin el Señor no podemos pelear estas batallas. Por eso es que miramos gente quitándose la vida, gente quedando loca, gente que está en bancarrota, gente que gana mucho dinero y siempre pasa que no tiene ni para un refresco, porque todos se lo mandan en cerveza, en guaro, en fiestas. Estoy hablando de gente del mundo que viven de esa manera. Pero el creyente que tiene la paz de Dios y que tiene el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, tiene que buscar sabiduría. Sabiduría, sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Otro don por el que hay que clamar es el don de ciencia. Don de ciencia. Aquí separaron las aguas. El creyente tiene que orar por el don de ciencia. El don de ciencia es aquel que revela lo que está pasando en el momento. Cuando alguien llega a la iglesia y dice: aquí hay alguien que se llama de esta manera, y el Señor me dice: está en fornicación, está en adulterio. Fulanita de tal está viviendo con el novio, así, sin casarse. O el diablo quiere matar a un joven aquí que está rebelde y el Señor lo quiere liberar. Es don de ciencia. Don de ciencia revela lo que está oculto para el momento. El que mira con el don de ciencia y ve lo que está oculto, el Señor le revela lo que está oculto. Don de ciencia. Don de sabiduría, para nosotros navegar en todo el inmenso saber de Dios. ¿Qué es la sabiduría? El saber de Dios, el conocer de Dios. Y si nosotros adquirimos esa sabiduría, vamos a escudriñar. Oh, ya sé lo que está pasando. El enemigo está atacando por esta área. Voy ahora a atender esa área. En el otro segmento le voy a decir yo el arma más poderosa para aniquilar a Satanás. Aunque ya le he dicho varias. Dice Santiago: sométase a Dios. Eso quiere obedecer su palabra. Obedecer su palabra, someterse a su palabra, para poder romper todos estos yugos. ¿Ha visto, familia? Estoy a punto de cerrar. ¿Ha visto estas familias que heredan lo mismo de los padres? Si el padre fue un promiscuo, el muchacho le va a salir un promiscuo, o sea, que anda con una mujer y con otra, anda dejando hijos regados. Ha visto muchos divorcios en familias, y que las otras generaciones que vienen también son herencias malditas que hay que romperlas. Recuerde, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Santo el Señor. Y debemos de irnos preparando con esa sabiduría y entender, no es que vamos a ver demonios en todo, pero si algo te está pasando, tú tienes que orarle al Señor. Mira que me está pasando esto, Padre, me está pasando esto. Oh, es que te están trabajando en esa área. Te están trabajando en el área económica, vamos a suponer, donde hay un brujo echándole sal a algo, alguna fotografía, algo así, porque de ahí proviene. Y si enfermedades, le está clavando un alfiler al muñeco allí, y muchas veces dicen: no, es que eso no existe. Siga por ahí, siga por ahí, siga por ahí.
Si ellos nos conocen bien a nosotros, nosotros tenemos que conocerlos mejor a ellos, indagar acerca de ellos. ¿Cómo trabajan ellos? Fíjense que trabajan toda la noche. Toda la noche trabajan. Cuando hacen sus trabajos es por la noche. Y cuando se llega a las 12 es el clima para comenzar el ritual. Hay un paso de ellos que se llama cuando se montan. Cuando se montan es que viene un demonio y los posee. Y berrean como caballos. Berrean como chivos, perdón. Berrean como caballos, como vacas. Y se fuman grandes tabacos. Y tienen la fotografía de las personas que le están haciendo trabajo ahí porque les pagan por eso. Y en otras ocasiones lo están haciendo porque el enemigo les dice: mira, hay un pastorcito en tal lado y queremos que lo mates. O que lo saques corriendo. Y ahí viene, perdonen que me río. Y ahí vienen y consiguen una foto y comienzan todo ese trabajo de enviamientos. Y ese pastor comienza a padecer en la congregación y la gente se le vuelve en contra de él. Y dice que a lo mejor el pastor está en pecado. Y como el pastor tiene mucha ignorancia, no se ha preparado. Los que lo pusieron de pastor o se llamó él solo, no sé cómo, pero ha habido hombres que han muerto en esa batalla. Yo le estuve ministrando a un hombre que murió, que yo le dije que no pastoreara más y no obedeció. Le salían agujas por la cabeza. ¿Me escucha? Algunos miembros que no sé si están aquí, como la hermana Miriam, como la hermana Rosario Leiva, puede ser que estuvieron todavía ahí. Este hombre pastoreaba, olvido el nombre de la colonia. Le salían alfileres por la cabeza. Tenía una nube en el estómago, una nube negra que se le movía y decían que eran hongos. No eran hongos. Le habían hecho un trabajo de hechicería a este hombre hasta que lo liquidaron. Porque en esta posición pastoral solamente si Dios llama hay que meterse. Es cierto que todo el cuerpo de Cristo es atacado, todo. Pero al pastor, si no hay llamado de parte de Dios, o lo matan o sale corriendo. Pero el pastor que llamado por Dios va a resistir la batalla. Y al creyente que es llamado por Dios también. Ese creyente va a resistir la batalla, va a pelear en contra de aquello. En el próximo segmento le voy a contar lo que yo pasé. No por un año. No, señor. No, señor. Mientras sembremos en el reino de Dios, el reino de las tinieblas se nos va a oponer. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No le tengo el versículo bíblico. El apóstol Pablo dijo que en una ocasión iba a una región. Usted sabe que hay demonios regionales. Iba a esa región a predicar y dice que Satanás se le opuso. Oiga eso. No lo dejó de ir a predicar. Oiga, la batalla es el hombre que escribe esto. No tenemos lucha contra carne y sangre. Muchas veces estamos achacándole al Señor o estamos nosotros diciendo, achacándole al Señor, es la palabra que mejor puedo entender, diciendo, es que el Señor quiere que yo esté pobre. Es que el creyente no tiene que anhelar. Hace poco le decía a mi hijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. Porque con dinero puedo bendecir a mi hermano. Con dinero puedo bendecir la obra de Dios. Con dinero puedo bendecir a mi familia. Sin adorar el dinero. Porque el dinero es para que nos sirva a nosotros, no nosotros servirle al dinero. ¿Voy a entender? Y entonces hay personas que se acomodan
a vivir en esa situación, pastores que se acomodan a vivir en esa situación. Mira tú la guerra que viven los pastores. Mira la guerra que viven los pastores. Que el enemigo le hace creer a la iglesia que el pastor no tiene que prosperar. ¿Qué dirían conmigo entonces? Que yo nací próspero, hijo de un padre rico. Nunca conocí la pobreza, hablando del pan. Lo tuve en abundancia todo el tiempo. Mi padre tenía muchas posesiones cuando yo nací. Pero no solamente eso. Luego tuve una preparación. He montado empresas. Dios me ha bendecido. Y por la obediencia, donde quiera que llego, me bendice. Y nos bendice con la familia. Pero conociendo que hay un diablo que no quiere la prosperidad de los hijos de Dios. Entonces, no terminé el tema del pastor. Entonces, el diablo hace pensar a esa congregación de que el pastor no debe prosperar. La ideología que tenían antes de los pastores era que el pastor tenía que andar en una bicicleta vieja. Todo pobre, limitado, los hijos muriéndose de hambre. Gracias doy a Jesucristo que me ha dado prosperidad para darle a la iglesia. Porque aunque la iglesia a mí me mantuviera y me diera, no me sentiría bien que la gente diga, andan bien vestido y todo eso de los diezmos y las ofrendas. No, yo soy un hombre que nunca he agarrado diezmos. Es más, ni salarios. Porque Dios me ha prosperado para yo poder dar. ¿Qué he recibido de la iglesia? En el ministerio evangelístico, mucho. Pero como soy un pastor misionero que levanto obra y pongo pastores, así que no cuento con salario de la iglesia. Pero el trabajo del diablo en la congregación es que no ayude a su pastor. Y esa sí es una maldición de parte de Dios. Porque aquí me dice la palabra y habla de los pastores. Hebreos capítulo 13, verso 17. Someteos a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Imitad la fe de vuestros pastores. Hacer partícipe de tus bendiciones con aquel que te instruye en la palabra. La iglesia tiene que tener bendecido a su pastor. Cuidado a su pastor, porque él es el que lleva la palabra, él es el que cuida el rebaño. Estoy hablando de pastores llamados por Dios, no asalariados. Nuestros pastores de estos concilios que les dan todos los diezmos. Entonces ellos viven ricos y mucha gente vive pobre. Te estoy hablando de una guerra espiritual. Que también hay pastores que sufren porque las congregaciones son tacañas y los líderes como que son los dueños de la iglesia. A esos ni la vida eterna van a alcanzar. Porque si nosotros tenemos que sacar para otros vecinos, quien sea que sepamos que necesita un óvulo, una limosna para comer algo, no digamos a nuestro pastor. Mi pastor partió con el Señor. Y yo me oré por otro padre espiritual y el Señor me lo dio. Otro anciano. Tengo mi pastor, un anciano americano. Un hombre que me ama, un hombre que me ayuda a la hora de que yo necesite. Aunque yo no lo molesto tanto, pero él está con su corazón abierto para mí. Porque Dios me dio otro padre espiritual. Y debemos de tener un padre espiritual. Todo este guerra espiritual. Que abogue, que oren, congregaciones que oran por... Mire, el orar, como dijo Pablo, en los unos por los otros, orando los unos por los otros, orando en todo tiempo y orando los unos por los otros, eso es poderoso para los ataques del enemigo en contra de las familias y de todo creyente. Así que continuaré en el próximo mensaje, pero quiero decirte algo. Si te está pasando una de las cosas que yo he dicho en esta tarde, no lo dudes que te están haciendo hechicería, brujería, porque por toda mi vida como pastor he liberado personas que le han hecho hechicería, gente que han vomitado bolas de pelo,
Y esa gente que les hacen hechicería, también les arruinan la economía, les arruinan la salud, les arruinan todo. Hasta que por último le dan el golpe. ¿Ha oído decir usted, murió fulana de tal? ¡Ay, qué buena hermana era! ¿Me entiende? Porque debemos de estar conscientes nosotros que estamos peleando una batalla, y más en el tiempo que estamos viviendo ahora, donde hasta toman forma de cuerpo los demonios ahora, y están trabajando y están preparando, y a lo mejor se han creído la mentira de que van a vencer a la iglesia del Señor, la iglesia llamada, la iglesia santa, la iglesia poderosa, no puede ser vencida por demonios, porque la sangre de Cristo nos cubre. El sacrificio de Cristo está con nosotros. Y por eso que dice Jehová Dios de los ejércitos, el Padre Celestial: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú harás callar toda lengua mentirosa que se levante en contra de los hijos de Jehová. Porque esta es la herencia de Jehová. ¿Cuál es la herencia de Jehová? La prosperidad, la bendición, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, tener una familia saludable, armoniosa, amorosa, cariñosa, sonriente, que viva en paz, que duerma bien, para servirle bien al Señor. Aleluya. En esta tarde, recuerda una cosa: un hombre o una mujer de rodillas puede derrotar un ejército. No estoy hablando de un ejército de 100 personas, estoy hablando de un ejército de miles de hombres. Un hombre, una mujer de rodillas trastorna el infierno. Abba, Shakita, Mando. No sé lo que te está pasando en esta hora. Abre tus ojos, que estás peleando en contra de demonios, no te has dado cuenta. Despiértate, tú que duermes, dice la palabra de Dios, para que te alumbre Cristo, hablando el conocimiento, la sabiduría de Dios y los dones que nos ha dado para poder conquistar, como dice Génesis capítulo 21, versículo 17, me parece. Porque tu descendencia, le dijo el Señor a Abraham, va a poseer las puertas de sus enemigos. Y a eso es que vamos, a conquistar las puertas de nuestros enemigos. Aleluya, gloria a Dios. Porque yo estaba diciendo en un tema hace poco aquí, acerca de la iglesia poderosa, de que la iglesia no se va a ir en harapos, la iglesia no se va a ir mendiga. Hablo de la iglesia del Señor. No nos vamos a ir que nos quedamos con ganas de comernos una libra de chuleta al carbón, a la parrilla, y no te la comiste. Porque Dios es el que provee el pan a su pueblo. Dios es el que provee. Y si Dios es el que provee, Dios te va a equipar para pelear contra los brujos, los hechiceros, los adivinos, los agoreros, contra todo tipo de demonios, porque nuestro Rey es Yeshua, Jesucristo. Y Él tiene 2 marcas en sus manos. Los clavos que le horadaron las manos, ahí tiene los huecos todavía, y solo los extiende así. Y el diablo sabe que nos compró a precio de sangre. Aleluya. Y tiene que correr Satanás. Tiene que huir. En el nombre poderoso de Jesús tiene que huir. Porque la autoridad está en Jesús, con sus hijos, lavados por su sangre. Así que sacúdete en este día. Sacúdete de lo que te está pasando. Invoca el nombre del Señor, la sangre de Cristo. No escuches a aquellos que niegan la sangre de Cristo. No escuches a aquellos que dicen en la sangre no hay ningún poder. Que se llaman cristianos, entre comillas. Esos no van a heredar el reino de los cielos. La sangre de Cristo es poderosa. Aleluya. En el siguiente segmento te voy a contar lo que me pasó y te voy a contar algo otros testimonios. Dios te bendiga en este día. Le deseo lo mejor.